Damos gracias una vez más a nuestro Dios, seguimos estudiando las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar en el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, el capítulo 2 y el verso 8, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces allí nuestro Señor y Salvador Jesucristo le está hablando aquí al apóstol Juan, que lo llevó para mostrarle este candelero, lo cual estamos estudiando, lo cual es el nuevo pacto o la iglesia cuando el Señor Jesús vino y después dejó su iglesia establecida a través de este candelero, lo cual es el nuevo pacto. Entonces seguimos estudiando un poquito. Ya vimos un breve resumen de lo que fue el primer ángel y ahorita vamos a estudiar este segundo ángel, que es muy importante dentro de la palabra de Dios, porque aquí se vino el Espíritu Santo a través de los tiempos, a través de las edades de la iglesia. Entonces miramos aquí ya un breve resumen de lo que fue el primer ángel, porque este primer ángel fue muy importante, porque ahí miramos al apóstol Pablo. Entonces decimos que él fue un apóstol y también fue profeta, sí, porque Dios lo apartó allá a Arabia después de su conversión para mostrarle lo que fue la palabra, lo que fue el Nuevo Testamento. Y allí entonces Pablo dice que él puso el fundamento, él como perito arquitecto puso el fundamento, y nosotros de ahí en adelante debemos de edificar sobre ese fundamento, sí, sobre edificar, que es en la palabra de Dios. Allí es importante porque el apóstol Pablo, siendo ese gran apóstol, vino aquí, pero estuvo muy poco en esta ciudad que fue en Éfeso, porque allí él pastoreó por 3 años. Se dice que Jerusalén y Antioquía y después Éfeso fueron las ciudades más importantes del cristianismo en este tiempo. Entonces allí el apóstol Pablo solamente pudo estar 3 años porque él fue un misionero, y finalmente en sus viajes él termina en Roma, en donde fue muerto por la pena capital. Entonces bajo el emperador romano, el emperador Nerón en ese tiempo. Entonces vemos que por allá en el año 67 el fue decapitado y fue mártir. Pero quedó el apóstol Juan después, ya, porque el apóstol Juan fue el último de los apóstoles que murió por muerte natural, ya anciano, fue el único que no murió como mártir. Entonces de los apóstoles, entonces vemos allí al apóstol Juan en el año 90, también, que siguió siendo aquí en esta edad, en esta ciudad de Éfeso, que es muy importante. Se dice que allí en Éfeso también murió la Virgen María, y el apóstol Andrés, el apóstol Pedro, también el apóstol Juan, también Felipe. Todos ellos estuvieron allí en Éfeso, y de allí se vino un hombre muy importante dentro de esta edad ya, porque el apóstol Juan también vino un discípulo que fue Policarpo, y Policarpo también fue mártir, que él también fue a la pira, fue allí a las llamas. Y vemos a este gran hombre de Dios valeroso de Policarpo, porque Policarpo después también viene un discípulo de él que fue muy importante, que fue Ireneo. Entonces Policarpo de Esmirna fue el primer obispo allí, pero vino Ireneo, que Ireneo fue escogido como el segundo ángel, lo cual es muy importante. Ireneo de Lyon, que vino de allí, de Francia, que es muy importante porque él allí vino la vindicación de parte de Dios a través de los dones del Espíritu, el poder del Espíritu Santo vino allí sobre este ángel mensajero, este segundo ángel, que es muy importante dentro de la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir estudiando un poco este mensaje de las 7 edades de la iglesia por el séptimo ángel, que fue confirmado y que fue vindicado de parte de Dios para poder traernos la historia de la iglesia. Entonces, una vez más, les invito a mirar este breve resumen. A fin de refrescar su mente, quiero dar a conocer otra vez cómo fue que llegamos a hallar los nombres de los mensajeros a las diferentes edades. Dios, en su soberana voluntad, tomó cuidado de que la historia de la iglesia del Nuevo Testamento no se perdiera, así como tomó cuidado de que la historia de Israel tampoco se perdiera, fijándola en la Biblia y corroborándola con múltiples rollos, vasos de barro y otros artefactos que los arqueólogos han descubierto e interpretado. En realidad tenemos un relato continuo de la historia de la Biblia.
desde la primera página hasta ahora, así que por medio de la lectura de la historia podemos hallar cuál hombre o hombres en las diversas edades fueron más semejantes al plan original de Dios. El apóstol Pablo, aquellos que Dios usó para tornar su pueblo hacia la palabra de verdad, serán los que merecen nuestro estudio. Entonces de entre ellos habrá uno para cada edad, el cual sobresaldrá más claramente como el más semejante en relación al plan de la palabra y en el poder. Aquel será el mensajero. También se encuentran las edades de la iglesia en un estudio de la historia. Uno simplemente necesita leer las edades como se encuentran en Apocalipsis y todo armoniza perfectamente con la historia, como en verdad tiene que ser, siendo que las edades de la iglesia fueron predichas por Dios y sus mismas condiciones fueron reveladas. Entonces de hecho la historia que seguiría sería igual a lo que dice la Biblia. Así es de sencillo, pero desde luego sencillez es la clave de la palabra. Ahora, con todo esto, no he sido simplemente un estudiante y un historiador. He procurado ser un hombre de mente espiritual, y fue solamente por la absoluta aprobación del Espíritu de Dios que escogí a los hombres que he escogido. Esto es verdad y Dios conoce mi corazón. El mensajero. Usando la regla que nos fue dada por Dios para escoger el mensajero para cada edad, declaramos sin lugar a dudas que Ireneo fue exaltado por el Señor a esa posición. Él fue el discípulo de Policarpo, aquel gran guerrero y santo de la fe, y aquel gran hombre aprendió las virtudes cristianas que procedían de su vida consagrada, porque Policarpo en verdad fue uno de los santos ilustres de todas las edades en vista de una vida irreprensible. Usted recordará por su propia lectura que Policarpo fue martirizado siendo demasiado viejo para huir y demasiado sincero para permitir que otro lo escondiera, y luego que aquel sufriera el castigo por haberlo hecho, él se entregó a la muerte. Pero antes de morir, él pidió y le fue concedido permiso para orar 2 horas por sus hermanos en el Señor, por el gobernador, por sus enemigos y por los que le habían capturado. Como los poderosos santos de todas las edades y deseando una mejor resurrección, él se mantuvo firme, negando renunciar al Señor, y murió con una conciencia libre. Él fue puesto en la pira sin que le amarraran por su propia petición, y fue encendido el fuego. Las llamas rechazaron tocar su cuerpo, entonces fue traspasado con una espada. Cuando eso fue hecho, brotó agua de su costado apagando las llamas. Realmente se vio la partida de su espíritu en la forma de una palomita blanca que salió de su seno. Sin embargo, aún con un testimonio tan maravilloso, este estudiante de Juan el Revelador no militó en contra del sistema nicolaíta, porque él mismo se inclinaba hacia la organización, sin darse cuenta de que el deseo de compañerismo y lo que parecía ser un buen plan para nutrir la obra de Dios, en verdad era una trampa del enemigo. Con Ireneo no fue así. Más bien él luchó en contra de cualquier forma de organización. También la historia de su vida, durante la cual sirvió al Señor, fue una vida de muchas manifestaciones del Espíritu Santo, y la palabra fue enseñada con una claridad y conformidad extraordinaria a los preceptos originales. Es conocido que sus iglesias en Francia tuvieron los dones del Espíritu en operación, porque los santos hablaron en lenguas, profetizaron, levantaron a los muertos y sanaron a los enfermos por la oración de fe. Él vio el peligro en cualquier clase de hermandad organizada entre los ancianos, pastores, etc. Él se mantuvo sólidamente a favor de una iglesia local, unida, llena del Espíritu y en la cual se manifestaban los dones,
y Dios le honró porque el poder de Dios se manifestó entre los santos. Él también tenía un entendimiento claro en cuanto a la deidad, y como él era discípulo de Policarpo, quien fue discípulo de San Juan, podemos saber con seguridad que él tuvo la enseñanza más perfecta que se podía tener sobre este tema. En el volumen 1, página 412 de los Padres ante Nicea, tenemos esta declaración que él hizo acerca de la deidad. Todas las demás expresiones asimismo muestran el título de uno y el mismo ser, el Señor del poder, el Señor, el Padre de todos, Dios Todopoderoso, Altísimo, Creador, Hacedor, y así estos son los nombres y los títulos de una sucesión de distintos seres, sino de uno y el mismo. Él declaró claramente que estos solamente son títulos, como también es Rosa de Sarón, estrella resplandeciente de la mañana, el más bello entre 10.000, etc. Ni tampoco hay más que un solo Dios, y su nombre es Señor Jesucristo. Así que, con su fidelidad exacta a la palabra, su entendimiento maravilloso a las Escrituras y la asistencia del poder de Dios sobre aquel ministerio, él es la selección correcta para la edad. Es en verdad desafortunado que las otras edades no tuvieron en sus mensajeros tal combinación de frutos, poder y dirección en el Espíritu Santo y en la palabra. Esmirna. La ciudad de Esmirna estaba un poco al norte de Éfeso, en la boca del Golfo de Esmirna. Por razón de su puerto tan fino, era un centro comercial conocido por sus exportaciones. También se distinguía por sus escuelas de retórica, filosofía, medicina, ciencias y arquitectura. Muchos judíos vivían allí y estaban opuestos violentamente al cristianismo, aún más que los mismos romanos. Hasta por cierto, Policarpo, el primer obispo en Esmirna, fue martirizado por los judíos, y se dice que los judíos profanaron su día santo, sábado, para acarrear la leña que habría de ser su pira fúnebre. La palabra Esmirna quiere decir amargo, siendo derivado de la palabra mirra. La mirra se usaba en el embalsamiento de los muertos, así que tenemos un doble significado en el nombre de esta edad. Era una edad amarga, llena de muerte. Las dos vides en la armazón de la iglesia se estaban separando aún más, con una amargura acrecentada hacia la vid verdadera de parte de la vid falsa. La muerte no era únicamente la simiente de la vid falsa, sino que aún en la vid verdadera había una parálisis progresiva y una impotencia, porque ya se habían separado de la verdad genuina de los primeros años después de Pentecostés, y ningún verdadero creyente es más fuerte y más vivo y de mejor salud espiritual que su mismo conocimiento y fidelidad a la pura palabra de Dios. Como es visto en múltiples ejemplos en el Antiguo Testamento, la organización estaba creciendo rápidamente, confirmando y aumentando la muerte de la membresía, porque la dirección del Espíritu Santo fue depuesta y la palabra fue sustituida con credos, dogmas y ritos establecidos por el hombre. Cuando Israel entró en alianzas ilegales con el mundo y formó uniones por el matrimonio, por fin llegó el día en que el mundo se apoderó y Babilonia llevó cautivo al pueblo de Dios. Ahora, cuando ellos entraron en la cautividad, entraron teniendo un sacerdocio, un templo y la palabra, pero cuando volvieron tenían rabíes, una orden teológica de fariseos, una sinagoga y el Talmud. Y cuando vino Jesús, ellos estaban tan corrompidos que él los llamó de su padre el diablo. Y esto a pesar del hecho que eran de Abraham. Según la carne, vemos la misma cosa sucediendo en esta edad. Sin embargo, como todo Israel no es Israel, sino que
un grupo muy pequeño eran los verdaderos israelitas espirituales, así también siempre habrá un grupo pequeño de verdaderos cristianos, la novia de Cristo, hasta que Él vuelva por los suyos. Habían dos templos famosos, uno era el templo edificado para la adoración a Zeus y el otro fue edificado para Cibele, y entre estos dos templos se encontraba el camino más hermoso de tiempos antiguos, el cual se llamaba la calle Dorada. Para mí esto muestra una incursión más profunda en el paganismo que había empezado en la primera edad, pero solamente se sabía que existía en Roma la unión de los dos templos para un dios y una diosa. Es la simiente de Mariolatría, en la cual María es llamada la Madre de Dios y recibe honor, títulos y poderes que la hacen coigual con Jesucristo. La calle dorada que los une es un cuadro de la codicia que hizo que los organizadores nicolaitas unieran el Estado con la Iglesia, porque sabían de las riquezas y el poder que estaría a su disposición. Así como en la edad de Éfeso se sembró la semilla para la trágica edad de Pérgamo, que todavía estaba en el futuro, esta edad de Esmirna era la lluvia, el sol y el nutrimiento que aseguraba la vil corrupción que confirmaría la iglesia en idolatría, la cual es fornicación espiritual, de la cual ella nunca saldría. La muerte estaba penetrando desde la raíz hasta las ramas, y todos aquellos que tomaron de ella tomaron amargura y muerte. Esta edad fue desde 170 hasta 312 después de Cristo.